El Señor les bendiga. Hoy hay buenas noticias y la buena noticia es que Jesucristo ha resucitado. Y sin resurrección no hay paraíso. Ese es el título del mensaje de hoy. Sin resurrección no hay paraíso. En el capítulo 15 de Primera a los Corintios, el capítulo en el cual quiero pedirles que tengan sus Biblias abiertas porque en él estaremos trabajando en el desarrollo de este mensaje, va dirigido a las personas que negaban la resurrección de los muertos, aunque aceptaban que Cristo había resucitado. De alguna manera el apóstol Pablo se enteró que algunos estaban diciendo que no había resurrección de los muertos. Así que el apóstol Pablo trata con esto de la resurrección de Jesucristo y claramente ve que el tema está relacionado con la conducta de ellos. Y entonces se les ordena que no se dejen engañar y que dejen de pecar. Que este capítulo concluye con órdenes muy específicas. Estar firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Y se les da el motivo. Y el motivo es sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano. El alma es eterna, pero no es inmortal. Dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. La muerte del alma es estar separados del Dios creador, del Dios de gracia, del Dios de amor y del Dios salvador. Es estar separado de Jesucristo. Y eso no es decirlo simplemente, sí, Jesucristo, yo lo cargo colgado, lo tengo en estampita, no. El propio Señor Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y puede ser que tú tengas a Jesucristo muy en tu boca, pero tu corazón separado de Dios. Así que, si es así, tu alma es eterna, pero tu alma está muerta. Y necesita resucitar con la potencia de la resurrección de Jesucristo. Hoy revisaremos algunas cosas que la resurrección de Jesucristo es. Es el fundamento de nuestra fe, es la base de nuestra esperanza, es la garantía de nuestra resurrección y es lo que nos impulsa a la obediencia. En primer lugar, la vida, muerte y resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo. En los versículos 1 al 11 nos lo encontramos y así lo identificamos. Así predicamos y así habéis creído, dice el versículo 11. El corazón de la fe cristiana es el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión a los cielos y el regreso de Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre siendo Dios, pero vivió una vida sin pecado. Filipenses 2, 6 al 8 dice, el cual Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pedro nos lo dice en el capítulo 2, el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Perfecto Dios, perfecto hombre, y una perfecta unión en esas dos naturalezas. Jesucristo murió por nuestros pecados y pagó el precio de nuestros pecados con su vida, con el derramamiento de su sangre en la cruz, nos compró. Dice Primera de Pedro 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y al comprarnos, nos libra, porque nos quita de un dueño y nos traslada a otro, que es su reino. Dice Colosenses 1, 12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, salvación, compra por su sangre, el perdón de los pecados. Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Romanos 3, 24 al 26. Nosotros, siendo culpables, siendo merecedores del castigo, pero al tener la fe en Cristo como Señor y Salvador, al haberle entregado a Él nuestras vidas, confesar nuestros pecados y vivir para Él, hemos sido
justificados, hechos justos aunque seamos culpables, porque Él pagó por nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesucristo ascendió al cielo luego de resucitado y vendrá por segunda vez para nuestra glorificación. Hechos 1:11 dice: los cuales también le dijeron los ángeles a los espectadores, testigos de la ascensión: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el propio Señor Jesucristo nos dice allá en Apocalipsis 22:12: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón, mi premio conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuál obra? La vida de consagración, la vida de santidad y la vida de testigo y de hacer discípulo. Si nosotros no estamos siendo buenos testigos, si no estamos viviendo la vida santa que Él espera, si no estamos haciendo discípulos, ¿cuál obra nos va a premiar? Ninguna, porque esa es la obra que Él viene a premiar. En segundo lugar, la resurrección de Cristo es la base de nuestra esperanza. Versículos 12 al 21. La prueba de la resurrección del cuerpo es la propia resurrección de Cristo. Dice el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Una tumba resguardada, vigilada, con el sello del gobernador, vacía. Los lienzos, era una momificación lo que se hacía. Se amortajaba como una momia. Los lienzos estaban vacíos. Y el sudario doblado, colocado en orden allí. No fue cortado, no fue rasgado, simplemente estaba vacío. Más de 500 personas fueron testigos de la resurrección de Cristo. Aquellos discípulos que en un principio eran temerosos, se convirtieron en discípulos valientes, fervorosos, dispuestos a morir por la verdad. Sin la resurrección de Cristo no hay esperanza para el cristiano. ¿Cuál esperanza? Solo el cristiano puede ser optimista con relación al mundo. Solo el cristiano puede esperar hacer frente a la vida. Solo el cristiano puede considerar la muerte con serenidad y con ecuanimidad. Esperanza de salvación. Y esto lleva a dos aspectos. En primer lugar es la confianza de saber que Dios nos libra de este mundo. 2 Corintios 1:10. No en el sentido de ser resguardado contra los sinsabores, contra los problemas o los peligros, sino el de ser confortado para poder superarlos. Y en segundo lugar, es la confianza de salvación en el mundo venidero. Es la esperanza de salvación en medio de los peligros de la tierra y de ser rescatados de la ira de Dios que se manifestará en el juicio de Dios contra las naciones. Pero esperanza de la vida eterna. Vida eterna es la clase de vida de Dios. La esperanza del cristiano es que algún día participaremos de la misma vida de Dios. Esperanza de una vida resucitada. El cristiano es un hombre que no va rumbo a la muerte, sino a la vida. Para él, la muerte no es el abismo de la nada y la aniquilación. Es una puerta abierta en el horizonte. No es la aniquilación del alma. No es convertirse en nada. No es estar perdido allí en un abismo. No. Es ser rescatado. Es una puerta abierta. Es un avance más allá. Es esperanza de una vida resucitada.
El cristiano no es un hombre que va rumbo a la muerte, sino va rumbo a la vida. Es esperanza de una vida glorificada. Es la certeza de que vendrá el día en que veremos a Dios y seremos revestidos para poder estar con Él y gozar de su misma gloria. Seremos transformados para la eternidad. Es cuando escuchemos del Señor las palabras: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa esperanza de la segunda venida de Jesucristo, esperanza de la vida glorificada, y esa esperanza de la segunda venida de Cristo. El cristiano es el hombre que se concibe y entiende, se concibe a sí mismo y entiende la vida como yendo a una meta, avanzando hacia una meta. El apóstol Pablo dijo: prosigo al blanco, prosigo al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado, pero para allá voy. Así lo vemos. Esa esperanza en la segunda venida. Esa esperanza que descansa en los cielos. Es esperanza de estar en el lugar donde está Dios. Estar en la presencia de Dios. De ver la consumación del designio de Dios. De ver el cumplimiento y la realización de todas las esperanzas y sueños del alma humana con base bíblica. Y allí no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, porque Dios enjugará toda lágrima. Esperanza que descansa en los cielos. Los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, aceptando su muerte expiatoria y su resurrección, se les asegura su propia resurrección. Versículos 20 al 34. En Romanos 6, 3 al 5 nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En la resurrección, los creyentes tendremos cuerpos preparados para estar unidos para siempre a espíritus hechos perfectos. No solamente seremos resucitados, sino que seremos transformados de una manera gloriosa para estar eternamente en la presencia de Dios y vivir para siempre con Él. En tercer lugar, la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección. Versículos 22 al 24. Y si no me equivoco, tomando de allí tracitos, del 22 al 24. En el 22 se nos dice: todos serán vivificados. Versículo 23. Pero cada uno en su orden. Los las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, todos serán vivificados en la venida de Cristo. Pero, ¿quiénes? Aquellos que tenemos a Cristo en nuestra vida, que hemos pedido perdón de pecado, que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y que vivimos conforme a lo que dice su palabra. Un cuerpo espiritual, inmortal e incorruptible. Ese es el cuerpo que recibiremos. Versículos 42 al 44. Resucitarán en incorrupción, en gloria, en poder, en cuerpo espiritual. Todos los humanos resucitarán, pero no todos serán glorificados. Según Juan, la resurrección se considera como un paso de la muerte a la vida. En Juan aparece también la resurrección de los justos para la vida y la resurrección de los impíos para la condenación eterna. Eso dice Juan 5, 28 al 29. La resurrección de Cristo y la de los cristianos es una única realidad
de la que Cristo es la primicia. Él nos da el primera resurrección de este tipo y es modelo aún de la nuestra. La resurrección es un acontecimiento futuro, escatológico, vinculado a la venida de Cristo, al juicio universal, es el fin del tiempo presente. La muerte puede sorprender al creyente, pero no puede retenerlo en su poder. Cristo, con su propia resurrección, venció la muerte. Versículo 55 al 57. En 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La resurrección de los muertos se dará en el marco de la segunda venida de Cristo. Versículo 52. A la final trompeta resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Tesalonicenses 4:14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nuestra esperanza, Cristo viene. Nuestra esperanza, seremos resucitados o arrebatados con Él. Nuestra esperanza, viviremos para siempre con Él. En cuarto lugar, la resurrección de Cristo es el impulso a la obediencia. La fe en Jesucristo y la esperanza de nuestra resurrección nos lleva a obedecer sus mandatos. Vamos a ver acá el versículo 34 y el versículo 38. Velad debidamente y no pequéis, dice el versículo 34. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, los digo. Entonces, mientras Cristo viene, nosotros nos mantenemos obedientes, velando debidamente y no pecando. Podemos ocultar las cosas de los hombres, pero de Dios nada podemos ocultar. Mateo 24, 42 al 44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. A la hora que no penséis. Por eso hay que estar preparados, porque cuando no pensemos, cuando estemos tal vez muy confiados en nosotros, el Señor vendrá con voz de mando y con trompeta de Dios. Y llegará el momento donde ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento, porque se desencadenarán los eventos escatológicos. Velad, ese es un imperativo. Vigila, está atento, no te quedes dormido, no te quedes en los laureles, no te quedes esperando que otros hagan por ti. Haz lo que te toca. Velad debidamente, previsivos, dispuestos, con prudencia, sin dormirse ni descuidarse. Sin dormirse ni descuidarse. Podemos descuidar la vida que Cristo nos ha dado y podemos dormirnos en la tarea que nos ha encomendado. Y eso lo que traerá sobre nosotros es pérdida de premio, pérdida de recompensa. No pequéis, no pequéis. Mantente santo. Jesucristo en nosotros es la fortaleza para no pecar. Dice que ninguno de nosotros puede ser tentado más allá de lo que podamos resistir. Que podemos acudir a nuestro Señor como refugio, como amparo, como fortaleza y salir victorioso de las situaciones que nos puedan ser adversas y contrarias. No pequéis. Algunos no conocen a Dios y nuestros pecados
se hacen visibles para otros y alejan a los otros de Dios. Así que sobre nosotros correrá la sangre de muchos perdidos, porque no vieron en nosotros el ejemplo, no escucharon de nosotros el testimonio, y nosotros no fuimos luz para ellos, para mostrar el camino de salvación. No les evangelizamos, no les testificamos, se perdieron, se fueron al infierno, y entonces seremos culpables por esa sangre, por esos que fueron al infierno. Estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Y dice el versículo 58 así: así que, hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes, bien posicionados, y tener una buena posición es permitirte a ti mantenerte en pie, enfrentar el enemigo y atacar. Constantes, persistentes, luchando contra todo aquello que trate de minar tu ánimo. Mantenerte haciendo lo correcto, permanecer en la verdad, contrastar los rumores y las falsas cosas, los cantos de sirena, aquello que te puede ser maravilloso. No lo busques en internet. En internet vas a encontrar cosas buenas y cosas malas. Aún grandes comentaristas tienen errores en sus comentarios. Si vas con ideas preconcebidas o prefijadas, queriendo que la escritura te corrobore lo que ya tú crees, no es la mejor manera. Algo nuevo te golpea la cabeza, ve a la escritura. Busca a tus líderes, a tu maestro de Biblia, a tu pastor, consulta, pregunta, juntos investiguen, juntos analicen. No todo lo que brilla es oro. Creciendo en la obra del Señor siempre, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. No te mantengas como un niño indefenso, como un niño que no profundiza en la Biblia, como un niño que no avanza en su crecimiento. Y la motivación: nuestro trabajo en el Señor no es en vano, tiene recompensa. El Señor viene con ella pronto, trae su galardón, su recompensa para cada uno de nosotros. Y qué glorioso será escuchar de sus labios: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Para concluir, hoy he compartido con ustedes 4 cosas que la resurrección de Cristo es. Es el fundamento de nuestra fe, es la base de nuestra esperanza, es la garantía de nuestra resurrección y es lo que nos impulsa a la obediencia. ¿Qué ha significado para ti la resurrección de Cristo? ¿Cómo demuestras lo que ha significado para ti esa resurrección? Hay una demostración en cuanto a obediencia, piedad, consagración, amor. Si nosotros no valoramos en su justa medida las implicaciones de la resurrección del Señor Jesús, viviremos sin que nos importe cómo vivimos y no mediremos las consecuencias de nuestras acciones, y lo que hagamos lo haremos de espaldas a la palabra de Dios. Y qué triste será llegar al momento de la hora chiquita, al momento de la verdad, a la presencia del Señor en el juicio, y que Él nos diga: siervo malo y negligente. Pero qué hermoso es que nosotros, entendiendo las implicaciones de esa resurrección, que vivamos como que nos importa vivir la vida cristiana, midiendo las consecuencias de nuestras acciones y de lo que hacemos, no de espaldas, sino de frente a la palabra de Dios, basado
en su palabra para escuchar la palabra de Dios. Bien, buen siervo, fiel. Gloria al Señor. Así que hoy te invito a pasar de la historia de la resurrección a la experiencia con el Señor resucitado. Hay cosas que transformar en tu vida, hay cosas de que arrepentirte, hay cosas de que apartarte, eso depende de ti. Pero amigo que me escuchas, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has pedido el perdón de tus pecados y te has apartado de ellos, si Cristo no vive en tu vida, entonces tú no tienes esperanza en Cristo. Tú necesitas decirle hoy, Señor Jesús, perdona mis pecados. Te reconozco como Señor y Salvador. Creo en ti como el único Dios. Y creo en Jesucristo como mi Salvador. Y creo en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Perdona mis pecados. Tú conoces mis pecados. Yo quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Toma mi vida. Me entrego a ti. Allí cierra tus ojos y díselo al Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, honramos tu nombre y te glorificamos. Agradecemos el habernos dado a Jesucristo como nuestro Salvador, como manifestación de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Oh Señor, quiero pedirte por cada persona que se ha conectado para escuchar este mensaje. Que tu Espíritu Santo toque su vida, que lo llame a arrepentimiento, que le reprenda si hay que reprenderle, pero que le llenes de gozo, que le llenes de gracia, si anda correctamente en tus caminos. Intercedo por aquel que no te conoce, pero que quiere conocerte, para que hoy entregue su vida a Cristo, para que pida perdón por sus pecados, para que se consagre a ti. Hoy, Señor, dejo todo esto en tus manos, dándote todo honor, toda gloria, toda honra y toda alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor ha resucitado. Cristo viene y sin esa resurrección no hay paraíso. Dios te bendiga grandemente.